Me place muchísimo y agradezco en verdad todo lo que vale la presencia de Ricardo García Guzmán. Al contrario, querido Fernando, para mí es un privilegio estar aquí contigo, con ustedes, y bueno, a la orden, a la disposición, con todo el placer de servirles y de retroalimentarnos respecto a las inquietudes que pudieran ustedes tener, respecto a los ámbitos en que me he desenvuelto, respecto a mi persona, respecto a mis expectativas, a mis proyectos. Soy todo tuyo, mi querido Fernando. Pero platícame, cómo fue Ricardo García Guzmán en Pánuco llevando a cabo todo esto? Así es, Fernando. Vengo de una familia muy unida, la verdad. Mis padres se propusieron y lo lograron que todos, los 8 hermanos, somos 8 hermanos, puro hombre, fuésemos solidarios, fuésemos el éxito de uno, de cualquiera de nosotros, era el éxito de todos. El problema de uno, de cualquiera de nosotros, era el problema de todos. Y en ese sentido nos manejamos como familia. Fue una niñez muy feliz, la verdad. Quizá carente de cosas materiales, pero sobrada de cariño, de amor, de afecto por parte de la familia. Y efectivamente yo estuve hasta la preparatoria en Pánuco. Estudié ahí la primaria, la secundaria y solamente había la preparatoria. Ahora Pánuco tiene un tecnológico y te puedo decir que yo contribuí para que el tecnológico llegara a Pánuco, ya estando acá en Jalapa. De tal manera que había que salirse, había que irse o a Tampico, o a San Luis Potosí, o a Jalapa a estudiar, los panuquenses. Muchos jalaban a Tampico, algunos a San Luis y otro gran número hacia Jalapa. Y yo decidí en primera instancia llegar a la Universidad de San Luis Potosí. Pero el día que llegué a la universidad, que me iba a registrar, me iba a inscribir, ese día andaban cortándoles el pelo a los nuevos, a los novatos. Y yo era un novato, iba a ser un novato. Sí. Cuando yo vi que correteaban a muchos jóvenes y con tijeras y todo eso, y le pregunté a mi primo, oye, ¿por qué qué pasa ahí? Dice, no, es que ahorita que tan pronto te registres, te van a corretear y te van a cortar el pelo. Vámonos para atrás, le dije. Nos regresamos a Pánuco y le dije a mi padre que prefería venirme a Jalapa. Llegando a Jalapa me inscribí y lo primero que me hicieron fue raparme a Congo. Así fue como llegué aquí. Y fíjate que yo me inscribí en la carrera de contador público. Cuando yo llego a Jalapa, yo quería ser maestro. Pero dije, voy a ver si paso el examen aquí en la Facultad de Comercio. Lo aprobé y me quedé de contador público. ¿Realizabas, tenías alguna afición a algún deporte, canto, baile, qué sé yo? La gente es muy alegre allá. Soy malo para bailar, soy malo para cantar. Me gusta observar, me gusta ver a la gente que baila. Porque hay gente que baila muy bonito, sí, baila muy bien y la admiro. Y hay gente que baila pésimo, baila horrible, sí, pero siempre va y se para a bailar y también la admiro por ese valor que tiene de salir a bailar. No se me da el canto, lo que sí se me dio era el fútbol. Oye. Yo jugué fútbol pues toda mi vida de adolescencia hasta la universidad. Ahí cuando yo salgo en mi último año de la carrera, ya colgué los botines, colgué los tacos de fútbol. Así es que la mitad de tu vida podemos decir prácticamente que ha sido en Jalapa. ¿No es así? Una vez que concluyo la universidad, me voy a México de inmediato. Le pido trabajo a un licenciado panuquense, que en esa época era gerente de estaciones del sistema de transporte colectivo del metro. Y me incorpora de inmediato. Ahí en el metro yo hice carrera, inicié como auxiliar de contador, luego fui supervisor de estaciones, fui subjefe de línea, jefe de línea, subjefe de departamento, jefe de departamento. Llegué propiamente a todos los niveles a los que podía llegar allí y por el sismo decidí que tan pronto pudiera me regresaba para Veracruz. En esa ocasión pues ya contábamos los días para regresar a Veracruz
cuando se viene como candidato al gobierno del estado el licenciado Patricio Chirinos Calero. En ese momento yo decido, en 1992, regresarme a Jalapa. Inicialmente estuve yo como 6 meses aquí, solo apoyando a varios funcionarios en la entrega-recepción. Y después ya me quedé aquí en la Secretaría de Comunicaciones con el ingeniero Fortunato Guzmán, de quien mucha gente cree que somos parientes, pero no, es un gran amigo, una persona que respeto mucho, y él me abrió las puertas aquí en Jalapa. A tu paso ahí en el Congreso. Tratamos básicamente de constituirnos como un apoyo para los demás diputados. Yo venía de ser Contralor General del Estado, pues tenía conocimiento amplio en todo lo que es rendición de cuentas, el ámbito presupuestal, financiero, programático, y me puse a la orden de todos los compañeros. Les dije que si podía servirles, que con mucho gusto yo les podía dar una opinión técnica. Decidieron por unanimidad nombrarme coordinador, me nombraron el hijo predilecto de Pánuco, porque desde cualquier responsabilidad administrativa que yo tuve antes de llegar a Jalapa, yo apoyaba a los alcaldes de Pánuco, el Día de las Madres, el Día del Niño, el Día del Maestro. Llegué a enviar camiones repletos de juguetes, de electrodomésticos, que yo conseguía en la Ciudad de México con algunos amigos. Y estando aquí en Jalapa como Contralor del Estado, pues tuve oportunidad de seguir apoyando a mi pueblo. La diputación la gané por fortuna de manera muy holgada, y después del trabajo de diputado, donde tienes todavía un contacto mucho más estrecho con la gente, pues el partido consideró que yo podía contender con posibilidades de triunfo para la alcaldía, y así fue que lo hicimos. Yo creo que cuando hablamos de servicio público, Fernando, es un ámbito que me gusta mucho tocar. Quienes laboramos en el servicio público debemos de tomarlo como un alto honor, como un privilegio. Debemos de adoptar un sentido de pertenencia al servicio público, y debemos de asumir una corresponsabilidad para con nuestras autoridades superiores. Porque es muy común, cuando no se da esta situación, que el servidor público haga mal uso de algún vehículo porque no es de él, es del gobierno, no cuide las instalaciones porque no son de él, son del gobierno, malgaste el recurso porque no es de él, es del gobierno. Y bueno, en la iniciativa privada tú haces mal uso de un vehículo y te lo quitan o te lo cobran. Así es. En cualquier empresa, y mucho más las instalaciones y los recursos materiales. Por eso ahí en el instituto lo que hacemos es tratar de imbuir, es lo que el señor gobernador nos ha pedido, tratar de imbuir a los servidores públicos de esa mentalidad de servicio, que siempre estén en la actitud correcta para con la gente, con buen ánimo, y sobre todo muy conscientes de que es un privilegio trabajar en el gobierno de Veracruz. Actualmente como presidente del Instituto de Administración Pública de Veracruz. Al momento, ¿cuántas generaciones se lleva en esta institución y cuáles te han tocado? 20 generaciones desde que inició en 1977 el instituto, entre maestrías, la mayoría maestrías, solamente 3 doctorados, 4 doctorados a lo máximo con los últimos que tenemos. Entonces tenemos ahí un cuadro muy importante de maestros, y también tenemos distinguidos alumnos. ¿Cómo nace el amor a la escritura, el poder realizar estos 6 libros, el más reciente, Testimonio Probado? Se va dando solo, la verdad, va dependiendo de tus hábitos, Fernando, es lo que yo pienso, ¿verdad? Es mi opinión personal. Va dependiendo de si te gusta leer, y yo en ese sentido te puedo decir que tengo una pequeña biblioteca personal, en donde todos los libros son de superación personal o de administración pública. Es muy común que los domingos por la tarde, después de comer, mi esposa me acompañe a conseguir un libro. Vamos, revisamos los libros. Hay ocasiones en las que no encuentro un libro porque ya lo tengo, un libro adecuado. De esa lectura
a partir de que yo salgo de la universidad, mi tesis con la que yo obtengo mi grado de contador público auditor, me la llevo a México porque de inmediato me fui a México, la empiezo a revisar, era sobre la calidad total en lo que es la educación superior. Tomo parte de mi tesis y elaboro un documento que luego es perfeccionado por otro amigo mío de la Ciudad de México y lo concluimos que teníamos ya un libro. Era algo así como muy todavía primario. Ya los últimos libros ya están totalmente cuidados, totalmente bien terminados, pero inicié desde aquel entonces, lo vi como una oportunidad de poder hacer algo más de lo común. Voy a dar lectura en términos generales de la manera en que, bueno, el libro que he tenido la oportunidad, no me fue difícil conseguirlo. Hay que recordar que apenas la semana pasada hizo la presentación oficial y esa tarde, bueno, presenta su libro a nivel mundial a través de este programa y yo le agradezco muchísimo la deferencia, el que nos haya concedido esta oportunidad. Testimonio probado, escrito por Ricardo García Guzmán. ¿Me permites empezar a citar algunos detalles? Claro. Es muy importante decir que en medio de esta obra haces mención, y es algo que me llamó también muchísimo la atención. Lo dedicas al mejor de mis maestros, dices. Toda mi vida he mantenido un vínculo indisoluble con un hombre excepcional. Trabajó muchos años en el ingenio de Pánuco como operador de una motoconformadora. Todos los días se levantaba a las 5 de la mañana para darse un baño con agua fría y salir en punto de las 6 a trabajar. Era un hombre sumamente responsable. Quienes lo conocieron se expresan de él con mucho afecto y cariño. Se enorgulleció mucho de mis logros deportivos y académicos durante mi adolescencia y en la universidad. También disfrutó mis logros profesionales en la Ciudad de México. No pudo acompañarme en mis campañas para diputado ni para la alcaldía de Pánuco, pues falleció cuando yo era Contralor General del Estado. De él aprendí con disciplina, trabajo y responsabilidad se puede alcanzar cualquier meta. Él está presente en todos mis esfuerzos. Testimonio probado no es la excepción. Por ello, esta obra se la dedico a él, a don Arcadio García Salazar, mi padre. Es muy difícil hablar para mí de mi familia, querido Fernando. Solo te puedo decir que eso que puse ahí es lo que siento por mi padre. Exacto. De los personajes que abarcas aquí en esta obra, tenemos, entre otros, voy a ir leyendo así poco a poco: El Niño Verde, El Rey de España, Martin Luther King, Julio César Chávez Jr., La alumna del basural, temas muy recientes. Que fíjate que cuando sacamos ese tema de Paloma Noyola, La alumna del basural, una niña que vive en altos niveles de marginalidad y de pobreza, a su escuela se le conoce como el basural, y ella en la prueba enlace que aplica la Secretaría de Educación Pública sacó el mayor puntaje. Ahí yo narro que las autoridades, cuando ella gana, le dan una computadora, cuando ni siquiera tiene luz, electricidad en su casa. Yo creo que ahí las autoridades deben de tener más cuidado. No se trata de premiar por premiar, se trata de estimular, de motivar, de darle las herramientas que les hacen falta para detonar todo ese gran potencial que tienen personas como ella. Ha sufrido tanta persecución de la prensa, Paloma, que yo siento que tienen que cuidarla más. La situación de Paloma es el reflejo de la desigualdad que vivimos en México. Si las autoridades no dan prioridad a solucionar la problemática fundamental del país, niños como Paloma estarán condenados a permanecer en la marginación, pero sobre todo en la indiferencia, que es para mí la mayor injusticia de todas. Testimonio probado de Ricardo García Guzmán. Sí, así es. Hoy ha tomado mucha notoriedad Paloma, pero en aquella época casi
La descubrimos porque nosotros tomamos referencia, hay dos jóvenes muy talentosos que me ayudan a ubicar los textos y toman la referencia de, pues de muchos periódicos, de muchas páginas de internet, y a partir de allí que elaboran un bosquejo, yo hago mi propia conclusión. Tu análisis. Todo viene ahí en la bibliografía, al final vienen los créditos. Todo un trabajo muy documento, profundo, ¿no? así es. Pero en esa época casi nadie le dio importancia a Paloma. Así es. Y sin embargo nosotros dijimos, hay que reconocerla porque cómo vive, en dónde vive, con quién vive, huérfana y todo ello, y gana el primer lugar en la prueba de enlace. Bueno, otros personajes que toca aquí, Carlos Salcido, Carlos Slim, algunos temas como lo sería, bueno, ahorita se los menciono, la misma Caravana por la Paz, el Baester Gordillo, habla de Jamaica como nación, de Japón también como nación pujante, que tuvo que salir de las cenizas, se levantó para convertirse en ese gran titán que es actualmente. Hablar de la vida de Luis Donaldo Colosio, su obra también, o la actriz María Félix, ¿quién nos la recuerda? Mexicanos que participan en el proyecto Curiosity. Así es. Habla también de Obama, de Pedro Infante, Ricardo I, Sentimientos de la Nación, los sexenios del PAN. Otros de los personajes que habla aquí es de José Ángel Córdoba Villalobos. Ese caso, Fernando, del doctor Córdoba Villalobos, quisiera, si me permites, comentártelo rápidamente. A mí me llama mucho la atención que quienes tienen la investidura más alta en México, la que les es otorgada por los ciudadanos, como es la presidencia de la República, como fue el caso del expresidente Felipe Calderón, no asuman la responsabilidad tal cual el pueblo se las ha brindado. El doctor Córdoba Villalobos lo nombra secretario de Salud y lo acompaña desde el inicio de su mandato. Cuando se viene el problema de la influenza H1N1, así es, el doctor es reconocido porque la trabajó bien, la atendió bien, pero después el doctor Córdoba Villalobos decide irse a contender por la candidatura a la gobernatura en la contienda interna de su partido y la pierde. Regresa con su amigo, el presidente Calderón, y lo hace ahora secretario de Educación. Eso, la verdad, para mí está pésimamente mal. Considero que allí el presidente Calderón falla como estadista, porque una cosa es que sea su amigo y otra cosa es que le ponga en la torre, ve cómo anda la educación. Al que era secretario de Salud, lo hace secretario de Educación. Un área neurálgica del servicio público en México, y pone a alguien que era un buen doctor y que había atendido bien la Secretaría de Salud. Creo que por eso mi comentario al final dice, bueno, pero estamos en México y aquí no pasa nada. Hablas también aquí de Gabriel García Márquez, de Octavio Paz, de Miguel Cervantes de Saavedra, Alonso Guzmán, Alfred Hitchcock, el novelista, ¿no? Claro, el mago del suspenso. Así es. De las películas. De la universidad, de la UNAM, hablas también. De la UNAM, porque de ahí han salido muchos presidentes de la República, los 3 premios Nobel de México han salido de ahí también. De Vicente Guerrero. De Vicente Guerrero sí, porque recuerdas que cuando aquellas grandes batallas que ya estaban derrotados propiamente todos los mexicanos, y dicen, ¿y cómo le hacemos para controlar a Vicente Guerrero? Dicen los contrarios. Dicen, pues a través de su padre, y a través de su señor padre le mandan el mensaje de que le van a perdonar la vida y le van a dar una hacienda y le van a dar tierras, con tal de que ya se declare vencido. Era el único que les faltaba. Y entonces él reúne a sus tropas y les dice, señores, esta persona que está aquí es mi padre. Me ha venido a ofrecer el indulto para que yo me entregue. Dice, pero delante de ustedes les digo que la patria es primero. Por eso metí a Vicente Guerrero, creo que es un pasaje de nuestra historia que habla muy fuerte de un hombre que pues defendió a cabalidad a México. Así es. Cuyo nombre un Estado de la República lo lleva, ¿no? Hablas también de la vida y obra de Francisco Gabilondo Soler,
que todos conocemos como Cricri, es otro de los personajes que se citan en esta tu obra, Testimonio Probado. El escritor Carlos Fuentes, el político de Tuxpan, Jesús Reyes Heroles. Ahí te quiero decir, salió en la radio esa cápsula de don Jesús Reyes Heroles. Varios amigos me hablaron y me dijeron, oye, yo sabía que don Jesús Reyes Heroles había acuñado la frase de que en política la forma es fondo, pero no sabía que en el ejercicio de la política había que aprender a lavarse las manos con agua sucia. Con agua sucia. Y yo les dije, y también la cara. También la cara, ¿eh? Sí, en el ejercicio sí. de la política yo creo que hay que agarrar bien el agua sucia. Sí. También hablas de vida y obra de Cantinflas, de este personaje, de cómo surge, lo que logra, lo que fue en su vida, hasta llegar a tener el éxito que lo hace famoso mundialmente. Así es, Mario Moreno Cantinflas, pues es un personajazo de las carpas del cine mexicano. Yo me divierto viendo sus películas actualmente, mis hijos, mi esposa, mi madre, a mi padre le fascinaba. Y básicamente a él lo analizamos allí porque mi padre era fanático de Cantinflas. Otro de los personajes que la historia, bueno, pues no lo recuerda tan bien, fue una de las peores épocas, como lo fue el dictador Hitler. Claro, analizamos también todo lo que fue el Holocausto, los campos de concentración nazi, el daño que le hicieron a tanta gente, a millones de gentes, y decimos al final allí, concluimos que con Hitler queda claro que la inteligencia y la astucia pueden confluir en cualquier persona. Nos dejó un legado. Nadie debe repetir su historia. Los presidentes tienen su gran responsabilidad. Yo veo en este momento que lanzan una reforma tras otra, propiamente una tras otra. Veo que no se logran al 100% los consensos. Pienso que son necesarias las reformas, pero también pienso que se debe tomar en cuenta la opinión de toda la gente interesada en las mismas, porque ese fue precisamente el problema en la estrategia del presidente Calderón, cuando decide él tomar el toro por los cuernos contra la delincuencia organizada de manera unilateral, pues él solo absorbió toda la problemática subsecuente. Yo en mi quinto libro, Fernando, que es La seguridad pública en Veracruz, un reto alcanzable, ahí planteo yo que a mi juicio lo que debe hacer el gobierno mexicano, el Estado mexicano, es delinear una estrategia, una política de Estado, una política que involucre a todos los actores, no nada más a los políticos, no nada más a los funcionarios. Una política elaborada por el Ejecutivo, sancionada por el Legislativo y penalizada por el Poder Judicial. Una política de Estado que conozcan los mandatarios estatales, los gobernadores, que las hagan llegar al Congreso de la Unión y al Senado de la República, pero también a los congresos de los estados, que la conozcan los alcaldes, que las conozcan la sociedad organizada, los empresarios, los de las cámaras, los comercios, que la conozca todo el mundo, porque de esa manera pueden proponer correcciones o ajustes a las mismas, y cuando es de vuelta, que ya es revisada, y va enriquecida, y todos tenemos que asumir una corresponsabilidad para con esa política. Pero si tú la haces nada más de manera unilateral y la sacas con los votos que tienes en las cámaras, pues después se puede revertir. Exacto. Ese creo yo es el talón de Aquiles de las políticas. Hay que tomar en cuenta a la sociedad, porque los presidentes de la República, los gobernadores, los alcaldes, yo fui alcalde, pues nos manda el pueblo. Sí. Tenemos que escuchar al pueblo y hacer lo que el pueblo nos diga, ¿no? Vemos también que aquí en tu obra, Testimonio, se presenta, también mencionas a Diego Rivera, a Diana de Gales, me llamó la atención, lo leí con mucha... Claro que sí, porque... Algo histórico, ¿verdad? 100%. Ella se puede decir que siendo una plebeya, sí, le dio a la monarquía inglesa mucho estatus social,
la princesa Diana de repente acaparó los reflectores del mundo como una buena mujer, como una mujer que educó muy bien a sus hijos, no obstante tener un esposo veleidoso, un esposo que no hacía nada, un esposo que andaba con otra, y no obstante que su suegra, la reina, pues también de repente no la trataba bien. La princesa Diana de Gales se supo ganar el cariño de todo el mundo. Oye, y una labor social, ¿verdad? Y una labor social de altruismo eso tremenda, la hizo grande, ¿no? Tremenda, la hizo crecer enormidades. De tal suerte que cuando sufre aquel fatídico accidente, pues se colapsó el mundo. Porque ella, como persona, básicamente, como persona, el mundo la quería mucho. Bueno, mencionas también a Lázaro Cárdenas, a Tata Cárdenas. Sí, bueno, de hecho ahorita está por debatirse lo de la reforma energética y viene a tomar él notoriedad, aunque desde luego cuando hicimos ese comentario fue ya hace casi un año, porque ese libro lo empezamos a escribir hace 2 años. Sí. Se sigue diciendo lo mismo del petróleo, pero siguen hablando los políticos, y yo insisto, la gente quiere escuchar a los expertos, y entre la gente yo me cuento. Sí. La gente quiere escuchar a los expertos, no a los políticos, quiere escuchar qué pasaría con nuestro petróleo, que en México el 70% de los ingresos se van al presupuesto nacional, es decir, nuestro presupuesto está basado en el petróleo, y ya México tiene que quitarse esa codependencia del petróleo. Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Construyó casi todo lo que conocemos, la Merced, el Estadio Azteca, la Basílica, en Puebla, lo que vemos ahí a la pasada en la carretera, desde luego que tenga relación con la cultura, las artes, el deporte, lo construyó don Pedro Ramírez Vázquez. Me llamó también el caso de José Hernández. Ese caso fue de los primeros, si no, creo que fue la primera cápsula que elaboramos. José Hernández, hijo de padres inmigrantes mexicanos, trabajó de niño como pescador en los cultivos a lo largo del Valle de San José, California. De familia humilde, los padres de José siempre le inculcaron la importancia de la educación y de trabajar duro para alcanzar sus metas. A la edad de 9 años, José observó con asombro cómo el Apolo 17 llevaba a su tripulación a la Luna, y desde ese día tomó la decisión de convertirse en astronauta. Dirías más adelante también en tu comentario que convertirse en astronauta fue un proceso difícil. Fue rechazado en 12 ocasiones, que trató de ingresar al programa espacial y nunca lo dejó de intentar. Obtuvo su licencia de piloto, se convirtió en maestro de buceo y aprendió a conversar en ruso. Para el 2004, su duro trabajo rindió frutos y logró ingresar al programa espacial de la NASA. Nosotros se nos presentan oportunidades todos los días para ser mejores y tenemos que aprovecharlas. No se trata de viajar al espacio, se trata de intentar tocar las estrellas con los pies en la tierra. Oye, ¿y el caso de Rigoberta Menchú? Pues ella es una guatemalteca muy distinguida, sí, que ha luchado por los derechos de los indígenas en su país, ha abanderado muchas causas, premio Nobel, y además le mataron a su papá y a su hermano por andar defendiendo esas causas. Efectivamente. Es motivante, su vida de ella es estimulante. Sí, ejemplo. Los mexicanos somos especialistas en ponernos obstáculos. Los mexicanos tenemos un banquete de excusas para todo, ¿no? Sí. Y no logramos terminar, no logramos construir lo que queremos. Bueno, esos ejemplos son muy claros, la verdad. Personas que hasta se hubiera justificado que no trascendieran porque tenían algún impedimento, no solo lo logran, sino que trascienden. La gente quiere ya resultados. Mira, ahorita estamos pidiendo más recursos, por ejemplo, en las reformas, la recaudatoria, la hacendaria. Pero la gente quiere saber en qué se van a usar esos recursos. ¿Qué va a pasar si esos recursos adicionales que van a llegar no se usan bien? La gente quiere saber todo eso. Y como no lo han explicado, han sacado las reformas, pero no le explican a la gente, este recurso se quiere para esto, si no se utiliza escrupulosamente para lo que está definido, va a pasar esto.
no lo han explicado. Yo creo que la gente merece ahí una explicación. He conocido servidores públicos muy buenos, muy honorables, muy honestos, muy comprometidos, muy éticos. Hablamos de las gentes que han sido segregadas, excluidas, postergadas por algún motivo de discapacidad, cuando debieran ser tratadas de la misma manera que se trata a toda la población en el mundo. Pero no decimos cómo los vamos a incorporar a los discapacitados, a la fuerza laboral, cómo los vamos a incorporar a la política o a la sociedad misma. Es decir, estamos desaprovechando su talento y su productividad. El caso de Noé Hernández, el deportista, la Cruzada Nacional contra el Hambre, el caso del sobrepeso y obesidad, la renuncia de Benedicto XVI, la reforma educativa y los mexicanos subempleados son algunos otros temas que estás presentando. Sexto libro que hoy pues nos has dado esta oportunidad de presentarla a nuestro gentil auditorio. Tú que conoces mucho de esto, Fernando, te comparto que una vez que mandas tu borrador del libro a la editorial, en este caso a Plaza y Valdés, pasan 6, 7 meses, porque ellos tienen un consejo editorial que revisa de pe a pa el documento, y ellos lo aprueban o lo desautorizan. Es decir, los últimos textos que he elaborado han pasado esa prueba del ácido, han estado en manos de gente especializada en el ramo, consejos editoriales, y hemos tenido que esperar 6, 7 meses para que los impriman, que los aprueben, que decidan poner su sellito de editorial y todo eso. Te agradezco muchísimo, en verdad, aprecio muchísimo estos minutos que nos has concedido. Espero que no sea la primera ni la última vez. Al contrario, Fernando, yo me voy súper complacido y con la inmensa gratitud de que me hayan recibido, que me hayan abierto las puertas de esta importante empresa. Te quiero decir que también me voy muy motivado, me da muchísimo gusto esa interacción que tienes con la gente, con el auditorio, esas llamadas que la gente hace. Significa que vas en el camino correcto con todo tu extraordinario equipo. Y bueno, considérame para lo que necesites, aquí estaré yo siempre a la orden. Y le agradezco mucho a tu importante auditorio también que me haya recibido. Muchísimas gracias.